Hola, mucho gusto saludarlas, saludarles. Soy Carolina Lara, periodista, investigadora independiente, curadora, que vivo en Tomé. Trabajo entre Tomé, Concepción, que es la capital regional en el sur de Chile. Me encuentro junto a Gonzalo Medina, quien colabora en este trabajo. Él también es periodista, gestor cultural, docente en la Universidad de Concepción y también investigador independiente. El trabajo que vamos a presentar es Cuerpos congregándose, las agrupaciones culturales como fuerza política. El caso de la Agrupación Democrática de Artistas y PISAN en la resistencia cultural de los 80 en Concepción, Chile. Esta ponencia es parte de un trabajo de investigación que hemos realizado junto a Leslie Fernández en Concepción, que es sobre la resistencia cultural y política que se generó en Concepción durante la dictadura. Es un trabajo que hemos centrado entre los años 1972 y 1991, obedeciendo este corte histórico a la formación del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, en 1972, un importante epicentro cultural y de formación de artistas en el sur de Chile, y el cierre en 1991 con el ingreso de ciertas obras que tienen relación con el activismo disidente, con el fin de la dictadura y el comienzo de la transición democrática en Chile, lo que ocurre en 1989, pero bueno, se corte 91 por el ingreso de ciertas obras, producciones del activismo. Bueno, nosotros lo que nos interesa acá es relevar el valor que tuvieron agrupaciones de artistas, la colectivización de artistas y trabajadores de la cultura en la resistencia política, relevando algunas manifestaciones, algunas acciones en particular, y el trabajo que se generó a partir de este compromiso político desde trascender el arte contemporáneo hacia la experimentación y el cruce entre arte y activismo. Súper, muchas gracias. Para comprender el marco en el que se sitúan estas obras y estos movimientos culturales en dictadura en Concepción, necesario también conocer su contexto. Y para ello vamos a revisar tres pequeños hitos históricos que marcan, digamos, esta escena de resistencia cultural en Concepción. Primero es el hallazgo de 20 cuerpos en una fosa común en la comunidad de Yumbel en 1979, lo que hizo que una agrupación de familiares y mujeres que estaban buscando a sus familiares desaparecidos en aquellos años acudieran hasta el cementerio de Yumbel, donde carabineros de manera clandestina habían dejado estos cuerpos, y los reconocieron a través de retazos y de sus ropas, digamos, y de su osamenta, y desde esa acción, desde ese terrible acontecimiento de haber encontrado estos cuerpos, se conformó la agrupación de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, ¿ya? En 1979. Otro hito muy trascendental también es que en noviembre de 1983 se produjo lamentablemente la inmolación de Sebastián Acevedo, un caso bastante mediatizado, donde un padre, buscando el paradero de sus hijos detenidos por la policía de la dictadura, se inmola en el frontis de la capital de Concepción en modo de protesta y buscando que las autoridades de la época, las autoridades designadas por supuesto por la dictadura, le dieran algún tipo de respuesta del paradero sobre dónde estaban sus hijos. Luego de que Sebastián Acevedo se prendiera fuego en el frontis de la catedral y esto fuera incluso registrado por la prensa, él, por supuesto, falleció lamentablemente y sus hijos fueron liberados por la policía de la dictadura un poquitito para sacarle esa presión mediática que había provocado el caso de la inmolación sobre cómo estaba gobernando la dictadura en temáticas de derechos humanos a nivel nacional, ¿ya? Porque este acontecimiento fue conocido incluso a nivel internacional. Y otro tercer hito bastante importante y crudo digamos, por los hechos es que en 1983 también se genera la operación Alfa Carbón, donde en Concepción, en Los Ángeles y en Valdivia, la CNI asesina a diversos militantes del MIR y los hace pasar como enfrentamientos, ya cuando estas personas estaban totalmente desarmadas, entrando a su casa, los asesinan por la espalda, y todo esto fue apoyado por los medios de comunicación de la época que justamente difundieron todo aquello como que hubiesen sido realmente enfrentamientos, cosa que no fue así. Entonces, de alguna u otra forma, estos hitos, que por supuesto hay mucho más, pero por honor al tiempo no puedo nombrar, permiten configurar cómo es que la violencia política había tomado el control total del territorio. Uh-huh. Bueno, en este contexto de represión, de miedo, de muerte, que trastoca todo ámbito de la vida, bueno, en el país,
en este caso en Concepción en particular, es que durante los años 70, tal vez el momento más oscuro en la dictadura, comienzan desde el arte, desde la cultura, a agruparse distintos trabajadores culturales en forma clandestina o semiclandestina al alero de espacios comunitarios, de espacios vecinales, de espacios sindicales, de la Iglesia Católica, a través de agrupaciones de derechos humanos, de partidos políticos de izquierda. Entonces, en distintos espacios comienzan a generarse encuentros y a darse un tipo de organización. Por ejemplo, tenemos desde encuentros desde la música a fines de los años 70, la formación de la agrupación cultural de Concepción entre el 78 y el 79, desde la poesía, en la publicación de revistas experimentales como En Vez, Solo Oscuro, Postdata, y desde artistas, por ejemplo, comienzan a generarse colectivos como el colectivo Arte 80, el Teatro Urbano Experimental y Taller Marca, cuyo aporte va siendo un trabajo que, si bien algunos son artistas que se han formado en la Escuela de Arte de la Universidad de Concepción, comienzan a ir más allá de los límites de la institucionalidad para experimentar con los lenguajes, para hacer un trabajo desde la gráfica, desplazamientos gráficos, al trabajo con el espacio público, con el cuerpo, con lo colectivo. Entonces, vemos que comienza a generarse una red de conexión, una reconstitución de tejido social, donde el trabajo desde la cultura comienza a ser clave, a tomarse el espacio público antes que comenzaran las protestas masivas del 83 al 86, que en definitiva fueron logrando que se terminara con la dictadura, bueno, el acuerdo de partidos políticos, pero ya era el proceso de fin de la dictadura. El aporte cultural fue relevante. Epítome de todo este movimiento en un momento es la conformación de la Agrupación Democrática de Artistas y Trabajadores de la Cultura ADA en 1984, donde todos estos artistas comenzaron a confluir en un trabajo que fue mucho más allá del rol del artista hacia un aporte más efectivo, activo con los procesos sociales y políticos y de lucha y resistencia en esos momentos. Importante en la investigación y en la revisión sobre el campo de acción del ADA fue el registro y el trabajo periodístico que realizó Anne-Marie Mac como periodista cultural de Diario El Sur durante 1972-1990, que esos años duró su labor. Durante esos años ella retrató a través de muchos reportajes, notas de prensa y artículos el movimiento cultural que estaba sucediendo en Concepción, sin hacer énfasis en lo político, sino que más bien en lo estético. Ya acá lo podemos ver. Acá más bien hay un titular bastante audaz que habla sobre el quehacer del ADA, que dice crear canales de expresión para combatir la frustración. Esta nota de prensa también habla un poquito del manifiesto del ADA, de que se trataba, de que no eran solo artistas, sino que también eran trabajadores culturales, como muchos y muchas de ellas se definían, que no venían solamente de una formación artística, como mencionaba Carora, sino que también de poblaciones, de comunidades, buscando a través del arte hacer política. Y eso es bastante importante en el marco de acción de la ADA. En esta nota de prensa, puntualmente escrita por Anne-Marie Mac, podemos detallar donde dice: desde algún tiempo a esta parte se ha hecho presente en el ámbito penquista la Agrupación Democrática de Artistas y Trabajadores de la Cultura, ADA, entidad afiliada a un cuerpo orgánico mayor con sede en la capital, que era el coordinador cultural, y ramificada profusamente en comisiones y subcomisiones a lo largo del país. Es decir, de alguna u otra forma, expone que el trabajo del ADA no era solamente local, sino que también era un tejido mucho más grande que se estaba desarrollando en varios territorios a nivel nacional. Importante y un trabajo muy trascendental del ADA, una acción más bien, más que trabajo importante trascendental del ADA, se da en 1985 en pleno revuelta en contra de la dictadura, como menciona la Caro, que comenzó en 1984. Jorge Di Giorgi y Ricardo Sepúlveda, junto a otros integrantes del Teatro Urbano Experimental, realizaron un acto que implicó infiltrarse hasta la azotea del Hotel Ritz, que es un hotel que ya no existe lamentablemente, algo así como el Hotel Savoy en Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad, camuflando un enorme afiche en apoyo a la liberación de las presas políticas de la cárcel de Coronel. Para descolgarlo en lo alto, a través de un cable, por el paso peatonal Barros Arana, una calle, o sea, estaba el hotel y al frente había otro edificio donde ellos querían colgar este afiche. Este operativo implicó una acción de guerrilla donde ellos desplegaron esta gigantografía que tenía una imagen de la detenida
Arinda Ojeda, quien era miembro del MIR y que ingresó en el 81 de manera ilegal al país para resistir a la dictadura de Pinochet. Y el texto de esta afiche decía, junto a la imagen de Arinda, estoy presa por pensar diferente, según recuerdan los trabajadores culturales de la época. También queremos destacar la formación en Tomé, que desde donde estamos hablando en estos momentos, Tomé, la formación acá de la agrupación universitaria tomesina. Tomé es una ciudad que está a 35 kilómetros de Concepción, con una historia desde la industria textil, con una épica obrera, con una historia desde el movimiento sindical y de izquierda muy importante, que implicó que en 1971, cuando recién estaba el gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular, la fábrica de Bellavista, acá la textil, fuera la primera industria en ser nacionalizada. Ya en 1973, a pocos meses del golpe militar, ya las tres industrias más importantes de acá de Tomé estaban en manos de trabajadores y trabajadoras. Entonces Tomé tiene una historia muy importante desde la izquierda, desde el obrero y también cultural. En el marco de la dictadura, Tomé fue golpeado muy fuertemente por el shock neoliberal de fines de los años 70. A fines de los años 70 se cerró una de las fábricas más importantes, la FIAP, se fusionaron otras dos industrias, por lo tanto hay un fuerte nivel de cesantía. Y en este contexto, la agrupación universitaria tomesina comenzó a agruparse en busca de beneficios sociales, con varios eran jóvenes estudiantes que debían viajar a la Universidad de Concepción, buscaban becas alimenticias, pero la agrupación tiene un fuerte componente cultural. Y hay un núcleo de artistas acá donde tenemos, por ejemplo, Américo Camaño, está Igor Reyes, Egor Mardones, Fernando Vázquez, varios artistas, eran muy jóvenes en esos momentos, hay obreros, también poetas, pintores, quisieron visibilizar la AUT y en diciembre de 1980 organizaron la Semana Cultural de Tomé, que era un evento que reunía distintas disciplinas, distintos artistas de Tomé y de Concepción, que buscaban en el fondo instalar la AUT en la escena cultural tomesina y de la provincia. Sin embargo, solamente llegan al evento de inauguración, porque este evento es censurado. Hay cantautores que se presentan en esta ocasión en un evento que instalaron con bombos y platillos, con la invitación de distintas autoridades y autoridades designadas, por lo tanto militares y de la Armada, porque estamos acá en una zona costera. Entonces, frente a este público, fueron muy temerarios y, por ejemplo, desde la música, desde los cantautores, instalan claramente la protesta. Y aquí podemos destacar el trabajo de dos artistas, por ejemplo, Egor Mardones y Pisan, Juan Bustos, que realizaron trabajo con collage, con fotografías. Egor Mardones es un poeta de acá de Tomé, reconocido y que en ese tiempo realizaba ese tipo de trabajo visual, pero nos detenemos especialmente en el trabajo de Pisan, de Juan Bustos, que lamentablemente falleció al poco tiempo, en 1984, ahogado, bañándose en una laguna acá de un cerro. Pisan fue un artista especialmente prolífico, rupturista, que trabajó tanto en poesía como en la visualidad y como en performance. Él, desde su trabajo visual, realizó un cruce entre la palabra y la visualidad, realizaba collage. Estos collages tenían mucha relación, si lo vemos, con la historia del arte en Chile, con experiencias como la de Quebrantahueso, que realizaron Nicanor Parra, Jodorowsky, a fines de los años 50 en Chile, con el trabajo de Juan Luis Martínez, de Eugenio Ditborn, de la escena avanzada incluso, con este cruce de palabra y visualidad. En este trabajo está, bueno, el pegoteo de distintas frases que provienen de medios de comunicación, un trabajo que tiene que ver con lo conceptual, donde se van generando nuevos textos, está lo precario, lo conceptual, pero también un arrojo punk que tiene Pisan, con un deseo por ir quebrando los códigos de siempre y desmantelar de algún modo los signos políticos de la dictadura. Fueron sin duda sus lecturas poéticas y performan un epítome del desborde y mordacidad que se instalaban como estrategias discursivas y estéticas necesarias desde los márgenes de lucha. Los audios de sus declamaciones nos llama la atención su voz sencilla,
e incisiva que dispara versos como metralleta, con un sentido de humor que quiebra toda amargura. La obra de Pizan encarnó un desplazamiento del papel a la gráfica y de la gráfica al cuerpo y la ciudad, una operación que ha determinado, como les decía, parte del arte chileno y que desde referentes como el Grupo Cada, también Catalina Parra, Raúl Zurita, que eran referentes que manejaban varios de los jóvenes artistas tomesinos en su momento. Hay un trabajo en particular que es el Vote por Pizan, un rayado que Pizan instaló en las calles de la ciudad y que poco a poco fue replicado por distintas personas, tanto en Tomé y que incluso hasta hoy lo podemos seguir viendo en distintas ciudades, no solamente en Tomé. El Vote por Pizan construyó una voz que se fue alzando poco a poco, tal como el no más del CADA, que fue apropiado desde las calles en Santiago por el movimiento a fines de los años 80, por el movimiento Resistencia y Lucha contra la Dictadura. El Vote por Pizan construyó también una voz que se fue alzando, asaltando primero el transeúnte con la pregunta tácita sobre quién sería ese Pizan candidato en tiempos de no democracia, motivando luego a otras manos a repetir el gesto que trascendió del lugar e incluso su tiempo, aún mucho después de la prematura muerte del poeta y del fin de la dictadura. Su ironía es una invitación que se reinstala hasta hoy, resignificándose en el contexto de las actuales movilizaciones de crisis de la democracia y del dominio del sistema neoliberal. El Vote por Pizan como un absurdo, un imposible que nos hace pensar e imaginar, o tal vez la mejor opción en este contexto de crisis, lo poético de la propuesta, la subversión de los signos. En este tipo de trabajo, no solo de Pizan, sino que en todas estas manifestaciones que podemos ver a lo largo de este tiempo, nos quedan distintas enseñanzas, digamos, si lo vemos en el contexto actual, de cambios profundos que están ocurriendo en Chile en especial. Se está escribiendo una nueva constitución que es el resultado de un estallido social que traspasó todo orden de cosas en el país, en cada localidad, también por supuesto en Concepción y en Tomé, en octubre del 2019. Vemos aquí manifestaciones que son dignas de mirar y de admirar y que son un referente importante para lo que debiera ser hoy en día los cuestionamientos del arte contemporáneo, de los trabajadores de la cultura frente a estos contextos de cambio y al cómo actuar. ¿Cuál es el rol que debemos cumplir en este contexto? Sí, justamente en esa pregunta sobre cuál es el rol que el arte o los artistas o los trabajadores culturales deben tener en momentos de cambio social o que son, digamos, críticos a nivel histórico, es importante también señalar que esta investigación fue realizada, la verdad es que con muy pequeño archivo. O sea, Anne-Marie Mac es la única fuente, digamos, que tuvimos para poder rescatar archivos, afiches, en muchas cosas. También los autores y los trabajadores culturales de la época, pero en menor grado. Es más bien Anne-Marie la persona que registró a través de la prensa institucional todo este movimiento artístico que sucedió en Concepción en resistencia a la dictadura. También es importante mencionar que en este contexto de extrema represión en el que se encontraba Concepción, la carrera de periodismo había sido cerrada, sociología también, antropología también, la escuela de arte, como mencionaba la Carolina, donde emergieron muchos artistas, también fue intervenida, cerrada la carrera de licenciatura en arte. Entonces la verdad es que los artistas y los trabajadores culturales estaban coartados por todas partes ya en esos años. Entonces es súper importante que esta reflexión actual o contemporánea, digamos, sobre estos movimientos culturales de resistencia a la dictadura implica una lectura que, como mismo también nos decía Anne-Marie Mac, no solamente tiene que ver con hablar de política, ¿ya? No solamente con hablar de política, sino que con hacer política a través del arte, ¿ya? Y generar relatos y archivos, digamos, que puedan servirnos para la actualidad, para comprender cómo es que a través del arte podemos también construir tejido social. Uh-huh. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muy agradecidos por la oportunidad y aquí dispuestas, bueno, al encuentro que tengamos y a conversar en forma colectiva. Muchas Muchas gracias. gracias.